Buenas noches, queridos miembros de ASEA, del Consejo Asesor de la Fundación Casa Medina Sidonia, querido maestro de historiadores, Manolo Tallafígol, y por supuesto el protagonista de esta noche, Antonio Moreno Ollero. Presentar el libro hoy lo hará el profesor Tallafígol, pero sí quisiera resaltar que es una obra realizada aquí en el archivo con una minuciosidad poco común, porque nuestro historiador, el doctor Ollero, es uno de estos investigadores concienzudos donde uno como historiador y también como responsable de un archivo tan importante como es el de la Casa Medina Sidonia, pues se siente muy orgullosa, porque son esos investigadores los que hacen grande los archivos y los que los pone en el mundo y en la sociedad sus trabajos. Con un documento como es el Padrón de 1647, Antonio Ollero recompone lo que es la sociedad de aquel momento, la sociedad barroca de esa Sanlúcar, que hoy todavía, por cuyas calles, todavía hoy podemos caminar. En el maravilloso prólogo del profesor Tallafígol, él resalta precisamente eso, que todavía hoy existen muchos nombres de esas calles y al cruzarlas, al pisarlas, uno mismo se vuelve a este pasado. De ahí la importancia del archivo, y tengo que decir, desde luego, que gracias a la labor de Luisa Isabel, Sanlúcar conoce su historia, porque sin ella, sin su labor, sería una historia que se habría perdido. Entonces me siento muy orgullosa de estar al frente de este archivo, donde los últimos años han salido muchísimos trabajos de una importancia tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Pronto recibiremos otra investigadora de la Sorbona. Y bueno, darles las gracias por asistir, a ti por tu concienzudo trabajo y por tu amistad, y también al profesor Tallafígol. Muchísimas gracias. Doy la palabra al profesor. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Yo creo, sí. Sí. Bien. Pues muy buenas tardes a todos. Evidentemente, este libro no se podía haber hecho sin la colaboración de la Fundación, que todos los días abre este palacio para que los investigadores puedan acceder. Y esto hay que resaltarlo, esta labor de la Fundación y Casa de Medina Sidonia para estas investigaciones. Al mismo tiempo, ¿tú qué dices? Ponemos así. No, la habéis quitado. Sí. Bueno. Al mismo tiempo, resaltar que este libro es una iniciativa privada que lo han pagado empresarios sanluqueños. Y esto es importante, la colección de casi 41 libros de historia y del arte que la Asociación Sanluqueña de Amigos de la Historia y el Arte han hecho, y que todo ha sido fundamentalmente iniciativa privada. Es decir, que nuestra generación, la mía por lo menos, se puede sentir orgullosa de que dejamos a la siguiente y a la siguiente una buena mochila de libros. Y ahora, evidentemente, con la apertura de este archivo, con la utilidad que tiene este archivo, la historia de Sanlúcar cada vez resplandece más. Por lo tanto, no me toca el capítulo de agradecimiento porque son los papeles, le toca a Antonio, pero yo quiero resaltar el papel de la Fundación, el papel de José Luis Barrero, el papel de la familia Romero Millán y el papel de Distribuidores Cuevas, con esa idea. Bien. Hace 127 años, Wells publicó una preciosa e imaginativa novela que se titulaba La máquina del tiempo. El argumento de la máquina del tiempo era curiosísimo, porque era un hombre que se desplazaba desde el año 1889 al año, fíjense ustedes, 802.701.
Yo tengo 80 años, se han pasado como un vuelo. Ahora 800.000 años. Y se pasaba y decía que ya la Tierra estaba oscura. En fin, se pueden ustedes imaginar. O sea, él con la máquina del tiempo se trasladó a 800.000 años. Vendió millones de ejemplares porque su lectura era ilusionante. Pues bien, lo que la máquina del tiempo, que entonces fue ficción, hoy día es una realidad, pero con relación al pasado. Por ejemplo, el Observatorio Astronómico de Antofagasta, en Chile, en 2003, y antes, en 1964, el del Teide de las Canarias, son auténticas máquinas del tiempo. Porque yo cuando fui al observatorio del Teide de las Canarias, yo me creí que iba a mirar por un telescopio, iba a ver las estrellas, y me dijeron, no, mire usted, aquí no se ven las estrellas, aquí lo único que estamos captando, las ondas de luz del origen del universo. Es decir, que tarda tanto la luz en llegar, que ahora están viendo cómo era la luz cuando se creó el mundo. Tanto que yo estuve con un astrofísico y yo le decía, oye, vosotros que decís que el universo es tan grande, ¿puede darse el caso de que se repita otro planeta, otro astro como la Tierra que también tenga? Hombre, dice, ¿para qué quieres saberlo si no, nunca vamos a llegar a ellos? O sea, estamos hablando de estas dimensiones. Pues bien, esas máquinas del tiempo atraen hacia sí esas ondas electromagnéticas después de haber viajado miles de millones de años por el espacio y llegan por fin hoy a nuestro planeta. Allí en los cielos claros y diáfanos del desierto, estoy hablando del Teide, estoy hablando de Antofagasta, los astrónomos exploran el remotísimo y largo nacimiento del universo y los físicos aquí en Suiza machacan átomos para ver si dentro encuentran algún trocito del Big Bang, del origen del universo, de lo que dio origen a la materia, a lo que hoy somos, a lo que hoy palpamos. Bien, nunca creí posible, cuando yo por primera vez vi la televisión, que fue con motivo de la muerte de Pío XII en 1958, que retransmitieron en el Vaticano cómo enterraban a Pío XII y luego cómo elegían a Juan XXIII, aquel viejecito. Esas imágenes, yo me quedé totalmente impactado porque nunca creí que las imágenes se pudieran trasladar en el espacio con esa facilidad. Hoy día estamos viendo los partidos, ya decimos partidos en directo. ¿Sí? Hizo algo que no parecía posible, pero que se hizo real. Tanto que yo en aquellos años me quería entrar en la modernidad. Hoy día, después de lo del COVID y todo esto que me he tenido, yo veía un mundo de progreso. A mí cuando me pusieron un bolígrafo en el año 1956 de regalo de Reyes, yo digo, ya estamos en la modernidad. Pues yo a veces pienso que si existirán un día máquinas del tiempo que nos permitan ver las imágenes del siglo XVII en Sanlúcar a través de una máquina. O sea, que seamos capaces de recuperar, por ejemplo, cuando Guzmán el Bueno entró aquí en Sanlúcar y se leyó ese privilegio rodado en voz alta y se dijo el don Fernando y todo el mundo inclinó la cabeza porque por eso está entre mayúsculas. Y en toda la plaza escucharon las palabras de Fernando, rey de Castilla, que era un niño chico y se llamaba rey de Castilla, de León, de Toledo. Y la gente se quedaría con esa imagen retórica del rey, que pudiéramos recuperar esas imágenes, o que pudiéramos saber a través de imágenes qué pasó aquí en tiempos de los Tartesios, en tiempos de Gerión, en todos esos tiempos míticos. ¿Sí? También en esos años 60 había un programa de televisión, yo no sé si se acordarán, que se llamaba El túnel del tiempo. Comenzaba el programa con un espiral prodigioso donde dos científicos se trasladaban del estudio de televisión, por ejemplo, al Titanic, al barco Titanic, el que se hundió en el Titanic, o al Yucatán de los mayas, o a la Indonesia de Marco Polo. Pues bien, todas estas máquinas que nos parecen prodigiosas y que no sabemos si un día serán realidad,
Hay que decir que hay otra máquina del tiempo aquí en esta casa, que son los legajos. Los legajos de documentos son máquinas prodigiosas. Quienes lo frecuentan, por ejemplo, Antonio, cada día se maravillan con las cosas increíbles que los papeles y pergaminos hablan y musitan a sus ojos. Ustedes pueden comprender que Antonio haya dedicado tantas horas y no haya cobrado nada por esas horas de trabajo. Es vocación. Es quedar maravillado con el prodigio de leer documentos. El leer y escuchar. Porque hay legajos que, por ejemplo, cuando se le escapa un topónimo, el notario pone el nombre que le dijeron. No es capaz de poner, si decían Sanlúcar, pues pone Sanlúcar, o ponía Solúcar. Son auténticas máquinas del tiempo. Claro, cuando uno se mete yo cuando estaba en el archivo de India, yo decía, me están pagando por una cosa por la que yo disfruto. Y en Antonio, este libro tan maravilloso, verán ustedes con el aparato de notas, que va por la calle Trabajadero, va por la calle Comisario, y dice, aquí vivía un tonelero, aquí vivía un mulero, aquí vivía un yeguarizo del duque, los que se encargaban de las yeguas, aquí vivía un confitero, aquí vivía el que llevaba el hielo, la nieve, y va uno por las calles circulando, y claro, ese diálogo con esa máquina del tiempo que es legado, es impresionante. Durante muchas horas, en el Ducal de Medina Sidonia, Antonio Moreno de Ollero descubrió una pieza única, un diamante preciosísimo para Sanlúcar, tanto que ha merecido un libro. Me acuerdo cuando mi hermano me llamó, me dice, tengo aquí un libro, y yo le digo, pues esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. Porque este es un libro maravilloso, es una máquina del tiempo que nos permite reconstruir cuál era la Sanlúcar de los duques de Medina Sidonia, esa Sanlúcar que tanto admiramos, esa Sanlúcar que vemos tan llena de conventos. ¿Usted ha visto un pueblo como es Sanlúcar, que no es capital de provincia y que tenga tantos conventos? ¿Han visto alguno? Esos conventos con esas torres, esas puertas, esos escudos, esas iglesias cuando entran dentro, ustedes, esa grandeza del pueblo. Bien, ese diamante, hoy generosamente nos lo obsequia ASEA, por iniciativa de esos empresarios, con el papel fundamental de Antonio, el papel de los que él va a hablar después, de los dibujantes, el que ha maquetado el libro, que lo ha maquetado estupendamente, con sus letras capitales, para hacer el libro totalmente atractivo, que sea un objeto que los sanluqueños, cuando llegue el Día de Reyes, dicen, esto es un regalo bueno para mi padre, esto es un regalo bueno para mi hermano, porque está hecho con mucho mimo. Tras muchas impagadas faenas de lectura paleográfica, el arte de leer escritura antigua, Antonio ya se le las cuenta como nosotros leemos el ABC. Pues estoy seguro que él está leyendo las cuentas y le sale solo. Le sale solo. Pone en nuestras manos un asombroso artilugio, la lista y nómina de vecinos, calles y oficios de Sanlúcar de Barrameda. El padrón de 1647. Un notario, un juez, con un notario al lado, todos los días, él lo va a hacer perfectamente, lo va a decir, iba casa por casa y preguntaba quién vivía allí y de qué vivía. Y ese itinerario, pues lo he hecho yo pues cuando he recorrido de chiquillo de nazarenos por Semana Santa, que es un modo de aprender las calles de Sanlúcar, los programas de Semana Santa. Va uno recorriendo por esta calle. Y es un libro que realmente usted lo lee, y yo que he pateado mucho a Sanlúcar, porque entonces no había ni bicicletas, lo único que habían eran bicicletas, pues se emociona uno. Por tanto, con todo lujo de pinceladas curiosas y con 1569 notas, es decir, que cada vecino él ha sacado de otro sitio del archivo qué hacía ese vecino. Por ejemplo, si era el trinchador el que trinchaba la carne aquí en Palacio, si era la costurera, si era el sastre, todo. O sea, tanto que uno leyendo este padrón parece que está bullendo Sanlúcar, como nos pasa aquí cuando vamos a la Plaza de Abasto a las 10 y vemos la vibración de Sanlúcar por las mañanas. Esa Sanlúcar también, cómo vibraba en ese tiempo, lo está uno viendo en este curioso. Esos nombres que aparecen en el padrón, que ya son sombras,
pues una vez que nos morimos nos convertimos en sombra. Pero que, fíjense ustedes que gracias a la lectura de Antonio en ese padrón, esas sombras se han vuelto luz. Ya uno reconoce un nombre, reconoce un apellido, reconoce una calle donde vive y reconoce el oficio. Y reconoce el oficio, y si era carpintero, estas impresiones de infancia en todas las carpinterías, todos los talleres de carpintería, que había uno por Sanlúcar y que se oía a caoba, a pino, a haya, o ese olor a esparto, o ese olor a madera ahí en la calle Trabajadero donde hacían los toneles. O sea, él, gracias a esa lectura que ha hecho, las sombras, porque nos convertimos en sombras, las ha vuelto a hacer luces. No deja de ser una máquina del tiempo. Con su libro uno se embarca en una fantástica nave. Con buenas luces viajas por el túnel del tiempo y reconstruye esta Sanlúcar. Te pierdes por el barrio alto y luego por el bajo. No pasas de largo por ninguna calle. Revive a los salineros, a los que trabajaban en la salina del barrio de San Nicolás, a los mesoneros, a los pilotos y navegantes de la calle del Chorrillo, esta es la calle del Chorrillo y la Cuesta del Canal, a tartaneros, trasquiladores, yeguarizos, tejeros, en el pago de los barreros, ese pago que estaba por ahí por la carretera nueva, no se acuerdan ustedes, los del barro, los ladrillos, y que nosotros de niña a veces subíamos más arriba para coger barro y hacer figuras de barro, el pago de los barros. Y también las casonas de ricos caballeros y mercantes en la calle Caballeros, en la calle Bretones y en la calle Santo Domingo, pero por la acera de la derecha, yendo para Bonanza. La de la izquierda eran las tapias del convento de Santo Domingo, que cuando desamortizaron la huerta pusieron las casas. Y ustedes observen una acera y observen otra. Y verán las casas de una acera y entonces comprenderán lo grande que era el convento de Santo Domingo. Pues todo eso lo reconstruye perfectamente. Hoy día, cuando paseo en los días largos de estío, esos días largos que uno se puede pasear tranquilamente por Sanlúcar, envuelto en la reconfortante brisa marina, esa brisa marina que mi madre contaba que el padre Meni, el párroco de la O, se ponía ahí en esa especie de terraza alta, allá a rezar el oficio por la tarde, y verdad, ustedes vienen en el mes de agosto y yo creo que el sitio más fresco que hay en Sanlúcar es ponerse delante de esa puerta y ahí circula un aire porque viene de la calzada, por medio de los jardines del palacio, y se está ahí fresquísimo, ¿bien? Pues el libro de Moreno me envía al pretérito de las calles del barrio Alto, a las manzanas de Casona, por Comisario de Rota, Trabajadero, Trillo, Santa Brígida, olores de hierbabuena y brujilla en las huertas del Palomar y de la Zorra, olor a cesto y esparto por Regina Celi, a roble de tonel en Trabajadero. Miro a la torre del homenaje de nuestro castillo, huelo y veo la artillería de los 3 fuertes de la ciudad haciendo salvas y cohetes aquel día 1 de septiembre de 1645, cuando se colocó la bandera real ahí en la torre del homenaje y se quitó la bandera ducal. Unos días que todos los cargos ducales estaban temblando, que se les acababa el sueldo porque entraba una buena administración. Eso lo cuenta él perfectamente. Una mañana, me parece, del 27 de agosto, 3 días antes, los reunió el Morquecho, que venía de parte del rey, a todos los funcionarios de Sanlúcar, los reunió por la mañana a las 10 de la mañana, tempranito. Y ahí diría, tú sigue, tú no sigues. En fin, eso sería como una jornada de toma de posesión en que una corporación cesa y otra entra para adentro. El libro de Moreno, por tanto, consigue llevarme de la mano desde la plaza de la Iglesia Mayor por Caballero a la plazuela de la Caridad o desde la calle de la Vitoria a Madre de Dios y al Torno. Durante este paseo imagino el trajín de los trabajadores de la viña, los trabajadores de la mar, de los muleros. La mula eran los coches y las motos que hoy suenan en Sanlúcar. Entonces eran el ruido de los mulos tirando de las carretas por Sanlúcar, de los yeguarizos, de los azacanes llevando los cántaros de agua a todas las casas, de los arrieros,
Todo eso, con razón y acierto me convenzo de la verdad que encierra una bella frase del 7º duque, don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, que pronunció en 1583 y que recoge el libro y que es preciosa. Dice el duque: bien sabéis lo mucho que se ha ennoblecido esta ciudad de pocos años y tiempo a esta parte, con lo que se ha labrado en la ribera de ella, la cual se va continuando y teniendo tal lustre y apariencia que satisface y contenta mucho, y porque yo lo estoy y estaré siempre, de que el dicho crecimiento de Sanlúcar siga adelante. Esos grandes conventos, lo que he explicado antes, el casco de Sanlúcar, el casco. Por eso, el que lea el libro de Moreno tendrá en sus manos como un proyector de imágenes. Fíjense ustedes que yo tengo la teoría de que la vida la prolongamos leyendo. Pues la vida es un curso, pero con la lectura hacemos otro curso. Además, más profundo que el del cine y el de la televisión, porque yo no sé, el cine y la televisión no tienen, pero cuando uno se ha leído un libro, es que nos penetra y parece tú que has vivido otra vida, que prolongas la vida. O sea, que el leer prolonga la vida. Y dichoso estas gafas que permiten con los años seguir leyendo. Por eso yo les digo, este libro es como un proyector de imágenes, un Cinenic cuando yo era niño, o un Cinexin, que permite recuperar a los vecinos de cada calle cómo vivían, cómo se desparramaban por la ciudad y cómo se ganaban la vida. Y para los que ya rondamos entre 50 y 80 años más o menos, volvimos a sentir muchas emociones que vivíamos los años 50 y 60. Volvemos a rememorar una Sanlúcar de oficios antiguos, del cáñamo, de la enea, del esparto, de los búcaros, de los adafes, de los almacenes y tabernas oliendo a manzanilla, de ferias, de esta que íbamos en un carrito pequeño, los chiquillos, y tirábamos de él, de expediciones a buscar barro. Para otros más jóvenes supondrá comprender el pasado que ha moldeado el paisaje, el callejero, la cocina, el lenguaje de los sanluqueños de hoy mismo. Vendrán las tabernas, todo. No hemos nacido de generación espontánea. Sanlúcar es una ciudad que generación tras generación se va transmitiendo. Gracias, Antonio. Con tu libro nos abres los ojos, quitas sombras y enciendes luces de nuestro pasado. Aumentas de verdad histórica nuestra imaginación. Es un libro esencial en la biblioteca de cualquiera que le guste la historia de Sanlúcar. Antes de ver tu trabajo, yo estaba harto de mirar sin ver los secretos ocultos de muchas calles de Sanlúcar. Mirar sin ver los secretos ocultos de muchas calles de Sanlúcar. Con la lectura de tu libro para preparar el prólogo y para preparar esta presentación, me has abierto más luz. Y es lo que dice uno de los proverbios y cantares de otro profesor de instituto, como tú. Profesor de instituto que es doctor. Y que sabe más de historia que muchos catedráticos de universidad que yo conozco. En sus proverbios y cantares, don Antonio Machado, profesor de instituto como tú, decía: ojos que a la luz se abrieron un día para después ciegos tornar a la tierra hartos de mirar sin ver. Yo, desde luego, cuando me vaya a la tierra, no me iré tan harto de mirar sin ver, porque gracias a tu libro he visto más cosas. Con este libro, cuando tornemos a la tierra, estaremos hartos de mirar y también de ver, no mirar sin ver. Y Antonio, que tengas la mayor suerte con este libro y sobre todo que te leas mucho Sanlúcar, porque esto nos permitirá transmitir a las generaciones futuras una Sanlúcar tan bonita como la que yo vi cuando era chico y que tenemos obligación también de dejar a futuras generaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Realmente me he emocionado con la presentación de Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, a quien le agradezco muchísimo que haya prologado el libro,
que hoy presentamos y que se haya dignado también prologar este acto. La verdad que tengo que decir que ha sido una presentación tan elogiosa, tan poética también, que no sé si yo voy a estar a la altura. Yo creo que si me callara no pasaría nada, porque ya con lo que él ha contado, más que suficiente. En fin, muchas gracias, Manolo. Y claro está, quiero dar las gracias a la Fundación Casa de Medina Sidonia y a la Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia y el Arte, ASEA. Gracias. ¿Se me oye bien al final? Sí. Eso. El agradecimiento a la Fundación y a ASEA, que son los dos pilares sobre los que se asienta la realización de este trabajo. Este libro, que hoy se presenta, ha nacido aquí, en este palacio, donde se guarda y conserva celosamente el archivo de los duques de Medina Sidonia, que los titulares de esta casa, conscientes de su valor, supieron preservar desde los tiempos de Guzmán el Bueno. Por eso quiero hacer público mi más profundo y sincero agradecimiento a la Fundación y a su presidenta Lilian Dalman por todas las facilidades y atenciones que se me han brindado para la elaboración de este estudio. Y en este sentido quiero dar las gracias a la persona que día a día me ha atendido en el archivo con la mayor diligencia, disposición y paciencia, mi amiga Caridad López Ibáñez. Esto es lo malo de las tecnologías. Para mí es un honor y un privilegio presentar este libro en este salón, en este magnífico salón de embajadores del Palacio de los Duques de Medina Sidonia, antigua e ilustre casa nobiliaria española, la que más, contando hoy además con la presencia de sus actuales titulares. Muchas gracias. La publicación de este libro sobre el padrón, un sueño hecho realidad, ha sido posible gracias al mecenazgo cultural de don José Romero Tallafigo, al que no poco debe el acervo historiográfico de esta ciudad de Sanlúcar, pues ha patrocinado la publicación de muchos libros, como por ejemplo toda la serie de Juan Pedro Velázquez Gastelu, manual de cabecera de todos los que se dedican hoy a hacer historia de Sanlúcar. Quiero manifestarle mi gratitud por su apoyo, predisposición y sensibilidad. La maquetación del libro es obra de López Fernández y tengo que precisar que lo ha hecho de la forma más desinteresada y no por ello menos ilusionada. Gracias, López. Vaya también mi agradecimiento a las entidades que han colaborado en su publicación, la Fundación Barrero Pérez, Distribuciones Cuevas y, por supuesto, la familia Romero Millán. Asimismo, agradezco a mi hermano Jesús que colaborase con algunos de sus dibujos en este libro. La primera vez que cogí entre mis manos el Legado 2026, que amablemente Caridad López había ido a buscar al interior del archivo, sentí algo especial. Era el padrón de vecinos que se hizo en Sanlúcar de Barrameda en el año de 1647, 2 años después de la incorporación de la ciudad a la corona. Impaciente, lo abrí y comencé a ojearlo. Yo diría que con reverencia. Quedé deslumbrado por la riqueza de la información que se guardaba entre sus páginas. Aparecían todas las calles y plazas de Sanlúcar, y en cada una de ellas la relación de todos los vecinos que en ella vivían, con sus nombres y apellidos, oficio y categoría social. En un principio, dado que en la gran mayoría de los casos el padrón especificaba la profesión y el estamento de los vecinos, pensé que se podía hacer un estudio cuantitativo de la población sanluqueña por sectores económicos y estamentos sociales, lo cual me hubiese dado para un artículo. Luego creí que era de justicia dar a conocer el padrón en su integridad, con los nombres y profesiones de todos los vecinos. La riqueza del padrón así lo merecía. Y por último, pensé que el padrón cobraría vida si trataba de identificar a todas las personas que en él aparecían. Gracias a la riqueza informativa de los libros de cuentas y de otros documentos del archivo de la Fundación, de los años inmediatamente anteriores y posteriores al del padrón,
Hemos logrado en parte este objetivo porque han sido reconocidos más de 1.500 vecinos. De este modo han sido identificados y ubicados en sus lugares de residencia todos los caballeros y criados de la casa del duque de Medinasidonia, todos los alguaciles, los regidores, o sea, los concejales y alcaldes del ayuntamiento, los escribanos de la ciudad, los proveedores del palacio, el sastre, el panadero, el molinero, el zapatero, el médico, el boticario, el platero, el herrador, el herrero, todos los capellanes y músicos de la iglesia del Santuario de la Caridad, los carpinteros y los albañiles que trabajaron, por ejemplo, en este salón que estamos, el Salón Nuevo del Palacio, los sanluqueños que todos los años iban a trabajar a las almadrabas del duque en Conil y Zahara, los barqueros que iban y venían de la playa de Sanlúcar al puerto de Bonanza, los pilotos de la barra y los navegantes de la carrera de Indias, los trabajadores del campo, los cortadores de la carnicería y el matadero, los tenderos, los mesoneros y, cómo no, los mercaderes flamencos, franceses o bretones, portugueses, ingleses y alemanes, que atraídos por la riqueza y prosperidad comercial del gran emporio sanluqueño, terminaron convirtiéndose en vecinos de la ciudad. No me voy a olvidar tampoco de los 4 soldados que formaban la guarnición del fuerte de San Salvador, de los que tenemos, algo increíble, la descripción física, fijándose más sobre todo en los defectos, si era visco, si era cejijunto, si le faltaban dientes, etc. De ello ha resultado un gran fresco o radiografía de la sociedad sanluqueña a mediados del siglo XVII, en un momento clave de su historia, el final de una edad dorada, marcada por el dominio y patrocinio señorial de los Pérez de Guzmán y el comienzo de una etapa de decadencia social y económica bajo el gobierno de la corona. Hemos dividido este trabajo en 2 partes. En la primera estudiamos el contexto y las circunstancias históricas y políticas en que se fraguó el padrón, los pormenores de su elaboración y la población de Sanlúcar por estamentos sociales y sectores económicos. En la segunda parte llevamos a cabo la transcripción íntegra del censo de vecinos de 1647, acompañada de más de 1.500 notas a pie de página que, sin proponérmelo, se convirtió en la parte principal de este estudio, por la riqueza de datos y noticias que encierra acerca de los hombres y mujeres de Sanlúcar que vivieron por aquel entonces. Con este trabajo hemos querido reivindicar la trascendental importancia que para la historia de Sanlúcar tiene este excepcional documento, que recoge detalladamente, calle por calle, los nombres, apellidos y profesión de los que eran sus vecinos en 1645. Entre los muchos documentos que jalonan el rico y original devenir histórico de Sanlúcar, el padrón de 1647 es un hito de primera magnitud. Veamos el porqué del padrón, su génesis, por qué se hizo este padrón. El 3 de agosto de 1645, Felipe IV decretaba la incorporación de Sanlúcar a la corona, alegando o pretextando que se hacía por la defensa y seguridad del reino. El rey esgrimía como motivo principal de la incorporación la necesidad de fortificar la ciudad. Este fue el pretexto usado por la corona para despojar a los Pérez de Guzmán, a los duques de Sanlúcar, una ciudad tan íntimamente vinculada a este linaje casi desde su nacimiento. Pero lo más curioso es que el rey ordenaba que en legítima recompensa por la pérdida del señorío de Sanlúcar se compensara, se resarciera al duque con otra villa de igual número de vecinos que Sanlúcar en Castilla la Vieja o Castilla la Nueva. Para nada se hacía mención del verdadero motivo de la anexión de la ciudad, es decir, la conjura del duque de Medinasidonia, don Gaspar Pérez de Guzmán, el 9º duque. Días después, en ese mismo mes de agosto, el soberano, el rey Felipe IV, enviaba a Sanlúcar a un miembro del Consejo Real, el licenciado Bartolomé Morquecho, para que llevara a cabo la incorporación de la ciudad a la corona
y se hiciera cargo del gobierno. La pérdida de Sanlúcar fue la pena impuesta por el rey al duque por su implicación en una conjura que buscaba convertirle en rey de Andalucía y cuyo principal instigador fue, al parecer, el marqués de Ayamonte. De todos modos, nunca ha quedado suficientemente probado el grado de implicación del señor de Sanlúcar, del duque, en esta conspiración. Si así hubiese sido, es difícil que, dada la gravedad de los hechos, que tan cara pagó el marqués de Ayamonte, pariente del noveno duque, pues el rey quisiera compensar al duque por la pérdida del señorío de Sanlúcar con 3.000 vasallos en Becerril de Campos o en otros lugares de Castilla la Vieja. De todas formas, la presunta implicación de don Gaspar Pérez de Guzmán en la conjura le vino al rey como anillo al dedo, pues se convirtió en el pretexto perfecto para arrebatar al poderoso aristócrata andaluz la joya de su patrimonio, la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, de cuya donación me parece que siempre se arrepintió la corona, desde los tiempos de Guzmán el Bueno. Bien, este licenciado Bartolomé Morquecho llegó a Sanlúcar el día 25 de agosto de 1645 y esa misma noche convocó, ya nos lo ha dicho el profesor Romero Tallafigo, Manuel, esa misma noche convocó a todas las autoridades concejiles a un cabildo para el día siguiente a las 8 de la mañana en el convento de Santo Domingo. En este cabildo, en nombre del rey, el licenciado Morquecho llevó a cabo la toma de posesión e incorporación de Sanlúcar a la corona. Destituyó a todos los cargos, a todos los oficiales, pero a continuación prácticamente volvió a nombrar a todos ellos. Al 90% o más del 90% fueron los mismos. Después de 3 siglos y medio de dominio señorial, la ciudad volvía de nuevo al realengo. La enajenó Fernando IV en 1297, cuando la entregó a Guzmán el Bueno, y la incorporó Felipe IV en 1645. Este padrón de vecindad tiene su origen en esa incorporación de Sanlúcar a la corona, a finales de agosto de 1645. La promesa del rey de compensar al duque por la pérdida de Sanlúcar está en el origen de este padrón, que se hizo 2 años después, en junio de 1647. Se hizo en 1647, pero no considerando a la población que en ese momento tenía Sanlúcar, junio de 1647. No, la población que tenía en el momento en que Sanlúcar pasó del realengo a la corona, es decir, el 26 de agosto de 1645. Siempre se ha tomado como fecha de la incorporación de Sanlúcar a la corona la del 25 de agosto de 1645. No fue el 25, fue el 26. El 25 llegó el licenciado y el día siguiente convocó, para el día 26 convocó el cabildo. Así que la fecha realmente es la del 26 de agosto de 1645. Bien. El 10 de enero de 1647, Felipe IV remitía una carta al juez de la Audiencia de Sevilla, Francisco de Medrano y Bazán, en la que le encargaba que fuera a Sanlúcar y averiguara el número de vecinos que tenía Sanlúcar en el momento de la incorporación, porque era su propósito ese, resarcir al duque con igual número de vasallos en Castilla la Vieja. Este juez se presentó en Sanlúcar el 9 de mayo de 1647. Al día siguiente, Medrano pidió a las autoridades capitulares de la ciudad que entregasen todos los padrones de los vecinos que tenían en su poder y en los que se pudiera ver el número de hidalgos, clérigos, viudas, menores, pecheros, los que pagaban impuestos, huérfanos y pobres de solemnidad. Los regidores y alcaldes respondieron que ellos no acostumbraban a hacer padrones de vecinos. Le aconsejaron que lo mejor que podía hacer era echar mano de los padrones que tenían los curas de la iglesia parroquial, o que en todo caso él hiciera uno, él mismo personalmente se encargara de hacer uno. El juez, visto que el consistorio, el ayuntamiento no estaba realmente por la labor, que no contaba con padrones que sirvieran a su cometido, decidió que lo mejor sería eso, que él mismo hiciera el padrón. Un padrón a calle ita, es la expresión que utiliza el documento, a calle ita, con H. Es decir, calle por calle y casa por casa,
casa por casa. Es una expresión que aparece en el diccionario. A calle, ita. El censo de población se hizo en 12 días, desde el 12 de junio hasta el 27 de junio. Solo descansaron los domingos, el día de San Juan también, la fiesta de San Juan, y un día en que el representante del duque estuvo enfermo. Y empezaron por la Iglesia Mayor, por la plaza de la Iglesia Mayor, la plaza de los escribanos o la plaza de arriba. En este cometido, el juez Medrano estuvo acompañado de un escribano o secretario, Pedro Caballero, un alguacil y un representante del duque, consejero, formaba parte del Consejo del Duque, el abogado Pedro de Garibay, que vivía aquí en la calle de la Compañía, o antigua calle de la Veracruz, hoy día calle de Luis Aguilar. Según el padrón, en el momento en que se produjo la incorporación a la corona, Sanlúcar tenía un total de 4.377 vecinos. 4.377 vecinos. Si multiplicamos esta cifra de vecinos por el coeficiente 4, que se puede considerar el más idóneo para esta época, tendríamos una cifra total de unos 17.500 habitantes a mediados del siglo XVII. Y si hacemos caso a las palabras de Garibay, del abogado del duque, que decía que era común estimativa que Sanlúcar tenía 6.000 vecinos, tal vez exagerando, podríamos pensar que la ciudad podría tener, situándonos en un término medio, alrededor de unos 5.000 vecinos y, por tanto, cerca de 20.000 habitantes. Aquí se dio un problema, cierta rivalidad, choque, entre el juez enviado por el rey, Medrano, y el representante del duque. ¿Qué querrá hacer Medrano, el representante del rey? Pues rebajar la cifra de vecinos. ¿Qué querrá hacer el representante del duque? Aumentarla. Además no llegaron a un pleito, pero fueron muchas las diferencias que hubo entre uno y otro, bastante. Todo eso aparece en el libro, muy detallado, pero es muy interesante esa disparidad de criterios a la hora de elaborar el censo de población. La cifra real de la población de Sanlúcar en el momento de la incorporación podría incluso ser mayor, si tenemos en cuenta el alto número de esclavos que vivían en la ciudad. Se puede decir que todos los estamentos y todas las profesiones, en especial las de los sectores secundarios y terciarios, participaban en la adquisición de esclavos, como podrá comprobarse en las muchas notas que acompañan al padrón en la segunda parte de este trabajo. La posesión de esclavos no era un monopolio de las clases más pudientes, sino que cualquier oficio o profesión podía acceder a la propiedad de los mismos. Es una de las cosas que a mí más me han sorprendido, que un hombre de la mar o un herrero pudiera adquirir un esclavo o una esclava. Pues entre estos oficios que acostumbraban a adquirir esclavos están los sastres, los esparteros. Concretamente hay un tal Francisco Sánchez Sigüenza, que fue también comisario del Santo Oficio, que se encargaba todos los años de hacer la labor de cáñamo, las redes para las almadrabas. Este señor llegó a adquirir 4 o 5 esclavos. Otros oficios que se caracterizaron por la posesión de esclavos están los carpinteros, por supuesto los mercaderes, toneleros también, muy importante, mesoneros. Los mesoneros se destacaban adquiriendo esclavas que supongo que en lo que era el mesón pues se dedicarían a muchos menesteres. Clérigos, era muy raro el clérigo que no tenía un esclavo. Por ejemplo, el vicario de la parroquia, Silvestre Camacho, llegó a tener 5 esclavos negros. Rarísimo el clérigo que no tiene un esclavo. Los esclavos eran empleados las más de las veces en el servicio doméstico. Tengamos también presente que en la cifra de 4.377 vecinos del padrón se incluye el clero secular, sacerdotes, presbíteros, curas, etcétera, pero no el regular, frailes, monjas. Lo que había dado cuenta de la presencia en la ciudad de Sanlúcar de tantos conventos, monasterios y hospitales, vendría a abultar la cifra total de población.
Y asimismo cabría considerar a todas aquellas personas estantes en la ciudad que sin ser vecinos residían en Sanlúcar temporalmente o estaban de paso, lo que se llama la población flotante, como mercaderes nacionales y extranjeros, esclavos fugitivos, vagabundos, buscavidas, pícaros, etcétera, etcétera. De esa población de aluvión que arribaba al puerto de Sanlúcar buscando un medio de vida. Se hacía eco el mismísimo Miguel de Cervantes en su inmortal novela, señalando su playa, la que se situaba delante del barrio de la Ribera, como uno de los lugares más célebres de la picaresca española. Por otra parte, la presencia de la corte ducal en Sanlúcar debía de ejercer de polo de atracción, como efectivamente sucedía en el caso de las órdenes religiosas. El gran crecimiento demográfico que experimentó Sanlúcar desde finales del siglo XV hasta mediados del XVII se tradujo en una impresionante expansión urbanística. La villa desbordó con creces el perímetro amurallado y se extendió incontenible por sus 4 arrabales, muy especialmente a través del arrabal de la Ribera o barrio Bajo. Los límites que el área urbana de Sanlúcar alcanzó en la primera mitad del siglo XVII y que vemos perfectamente reflejados en el padrón y en el plano que lo acompaña, no serían rebasados hasta el siglo XX, como también destaca Pedro Barbadillo. Ahora entramos en la segunda parte del libro, el padrón propiamente dicho, y yo les voy a proponer que acompañemos al juez Francisco Medrano, a su secretario, el escribano Pedro Caballero, que fue el que redactó este padrón, y al abogado del duque, Pedro Garibay, en el recorrido que hicieron por las calles de Sanlúcar a fin de confeccionar ese censo de población. El primer día, los encargados de elaborar el padrón recorrieron la mayor parte de las calles del espacio intramuros, lo que era la villa, la zona amurallada. Dentro de este área empezaron por las calles más nobles de la ciudad, pues no en vano en ellas residía la mayor parte de los hidalgos y caballeros, especialmente en las calles que desde la plaza de la Iglesia Mayor o plaza de los escribanos bajaban hacia el Santuario de la Caridad y la Puerta de Rota. Todos ellos son caballeros principales de la corte ducal, el contador mayor, el tesorero, el caballerizo mayor, el camarero, letrados, los miembros del consejo, etcétera, 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 etcétera. Estas calles fueron bautizadas muchas veces por el oficio del caballero en cuestión, del criado del duque, el más importante que vivía en la misma. Por ejemplo, esta calle Caballeros que tenemos aquí cerca, la antigua corredera o acemilería, fue conocida también como la del contador mayor, en referencia al contador Pedro de Salinas. La del Monte de Piedad fue también llamada la calle del Tesorero por don Fernando de Novela. La calle Dorantes conserva el apellido de una importante familia de abogados. Si ustedes cogen el libro, en la portada aparece una página del padrón y se ve arriba la calle de la Botica de la Misericordia, esta calle Dorantes. Pero si se fijan con atención y empiezan a leer los nombres de los vecinos, uno de los vecinos es una mujer, quiero recordar que es Marina Dorantes, de esta familia de abogados, que finalmente fue el nombre que se impuso para la calle y así se sigue llamando, calle de Dorantes. Especialmente sobresalió mucho un miembro de la familia, un abogado de este apellido Dorantes, trabajó para el duque y fue dueño de 2 o 3 oficios de escribanos en esta plaza de La Paz. Tenemos también la calle, por ejemplo, la calle después de la calle Dorantes son todas calles paralelas, la calle Monteros, que para nada tiene que ver con los monteros cazadores del duque, no, más bien se refiere a una importante familia también, criados del duque, que son los Espinosa de los Monteros, por Espinosa de los Monteros, no por los Monteros del duque. Tenemos también, si seguimos saltando de forma así en paralelo, pues llegaríamos a la calle de las Descalzas, que en el padrón aparece como la calle de otro consejero, miembro del Consejo del Duque, don Alonso Dávila. En fin, era la zona más noble de la ciudad.
Me he saltado una calle y no la quiero dejar dentro del tintero. Está también la calle Trillo. La calle Trillo, su nombre se debe al capitán Alonso Trillo y Armenta, caballerizo mayor del duque y alguacil mayor de la ciudad, del que toma también su nombre la cañada Trillo de este señor. Dejamos el primer día, nos vamos al segundo día. El segundo día, el licenciado, el abogado del duque y el secretario terminaron de recorrer las calles del espacio intramuros, principalmente la calle de la Compañía, actual Luis de Aguilar, y a continuación hicieron el recuento de los vecinos de la mayor parte del arrabal de la Puerta de Sevilla y la mitad del de la Puerta de Jerez, hasta la calle Mesón del Duque. Podría decirse que hicieron la Sanlúcar más campera, pues la mayor parte de los vecinos eran trabajadores del campo, y también la más almadravera, pues no eran pocos los vecinos de estos barrios que en primavera se desplazaban todos los años a Zahara, principalmente a la almadraba de Zahara, y parece que su especialidad era el ronqueo del atún, pues la mayoría eran cuchillas. Solían ir todos los años unos 20 cuchillas con su mayordomo, a veces padres e hijos. Iban también remeros, caloneros, almocadenes, bolicheros, todos oficios de la almadraba. Son calles, como he dicho, de gente humilde, muy densamente pobladas, con un gran número de vecinos en cada calle, como puede apreciarse en las calles de Santa Brígida, prolongación de la calle de San Agustín, y en la calle de San Blas, hoy día calle de Sevilla, como en la calle Caño Dorado o la calle de la Tienda del Palo, hoy día es Borregueros. También aquí tengo que decir que para nada tiene que ver con un gremio de borregueros en absoluto, sino que en la segunda mitad del siglo XVII nos encontramos con un vecino que lleva el apellido Borreguero. Así que esta familia vivió en esta calle y lleva su nombre. Al igual que, por ejemplo, la calle Menacho, que en el padrón aparece como calle de Marcos Sierra, un bodeguero y labrador rico, y hoy día se llama Menacho precisamente también por una familia que lleva este apellido de Menacho, en la calle Marcos Sierra. Bien, en el tercer día hicieron la mayor parte del arrabal de la Puerta de Jerez. Merece la pena detenerse en una calle llamada de Domingo Rodríguez, hoy día llamada Lazareno, que seguramente casi nadie conoce. Mi cuñado Manolo seguro, porque nació y creo que vivió en ella, y está aquí presente. Calle Lazareno, que deriva del apellido Nazareno. Este Nazareno, porque había un tal Francisco Martín Nazareno, uno de los vecinos más importantes de la calle, que junto al que daba el nombre al padrón, es decir, Domingo Rodríguez, pues eran los principales tejeros de la ciudad, tejeros u olleros, dedicados a la fabricación en sus hornos, en sus tejares, de ladrillos, tejas. Vendían muchísimos ladrillos y tejas al duque, a la casa ducal, que siempre estaban con obras, siempre. Y este palacio, desde que yo vi el primer libro de cuentas, aquí se han estado haciendo obras siempre, en este palacio. Bien, pues esta calle Lazareno, o Nazareno, que está serviría de límite con la zona nueva de Sanlúcar, lo que es la barriada del Palomar. Pues esa calle Lazareno está precisamente ahí, sirve de límite entre la parte vieja de Sanlúcar, este arrabal de la Puerta de Jerez, y la parte nueva, la barriada del Palomar. Pues esta calle Nazareno, la del Palomar y el Caño Dorado, es lo que se conocía como las Ollerías, una zona muy rica en barros, que explica la presencia de estos hornos o tejares, llamados también en la documentación mantillos. Seguimos por este arrabal de la Puerta de Jerez y en la calle Carretería, como cabría de esperar, nos encontramos con unos 15 vecinos que son carreteros. Los bueyes de estos carreteros pastaban en la dehesilla de los carreteros, en lo que conocemos aquí en Sanlúcar como las dehesilla, que está a la salida de la carretera de Chipiona. Ahí tenían ellos la dehesa para sus bueyes. De la misma Puerta de Jerez, de aquí cerca, arrancaba una calle que se llama hoy día Comisario, y como ya nos ha dicho el profesor Romero Tallafigo, lleva este nombre de Comisario por el comisario Benito de Rota, que no era sino el comisario de la Santa Inquisición.
También fue conocida esta calle del Comisario en su época, en esta que estamos viendo, como la calle de los Ramos, porque en ella vivía la familia Ramos, una familia muy importante de regidores y labradores ricos. Hay como 4 o 5 vecinos llamados Ramos, aparte de calle Comisario, que es el nombre que tiene hoy día. Los nombres de las calles, si se saben conservar, sirven para hacer o reconstruir la historia de la ciudad. Si a una calle le quitamos su nombre y le ponemos Virgen de Gracia y Esperanza, como se ha hecho con el Carril de San Diego, que fue conocido como Carril Viejo, una importante vía de comunicación de las carretas entre el barrio Alto y el barrio Bajo, pues nos quedamos sin parte de la historia de esa calle. En la zona de lo que es el Pozo Amarguillo, yo me detendría. No puedo recorrer todas las calles, yo quisiera, pero todas no las puedo hacer. Yo me detendría en una calle que viene a desembocar en el mismo Pozo Amarguillo, que se llama hoy día Castañeda, y que tiene su origen en un calero, un vendedor de cal, un calero llamado Alonso de Castañeda, que con el tiempo prosperó y se convirtió en mercader, trasladándose a un lugar más a tono a su nueva condición social, como era la Plaza de la Ribera o Plaza de Abajo. Su hijo, que llegó a ser presbítero, Juan de Castañeda, heredó la casa que su padre tenía en esta calle y de ahí el origen, el nombre de la calle, Castañeda. El cuarto día hicieron todo el arrabal de la Fuente Vieja, lindando ya con el llamado Valle de las Huertas, que no es sino la avenida del Quinto Centenario. Fijaos qué nombre tan bonito, Valle de las Huertas. Pues en este valle encontramos la Huerta Grande, que sigue llamándose así, la Huerta de Sanguino, un vecino de la calle Molinillo, Sanguino, la calle de San Antón, donde está el cementerio, perdón, la Huerta de San Antón, donde está el cementerio, la Huerta de Molinillo, la Huerta Palomar, la del Desengaño, donde el 8º duque don Manuel pues, se hizo una finca de recreo que tenía mucho de parque zoológico, porque allí metió una cantidad muy variopinta de animales. Junto a la calle Molinillo, por donde pasaba un arroyo que iba a desembocar al arroyo de San Juan, había un lavadero. Varias veces el tesorero del duque pagó a una mujer llamada Isabel González y 7 mujeres más por lavar en ese arroyo no sé cuántas arrobas de lana. Este itinerario viene marcado, este de la Fuente Vieja, viene marcado por la importante presencia de la carnicería y el matadero. La carnicería se situaba muy cerca de la Iglesia de la Caridad y el matadero ya enfrente, cruzando el arroyo. El corral o establo donde se guardaba el ganado que iba a ser sacrificado para su venta en la carnicería da nombre a la cuesta del ganado. Ese corral o establo se situaba junto a la puerta de Rota. En las calles de este barrio hay muchos vecinos que trabajaban como cortadores, los carniceros, cortadores de carne y de tocino. Y cuando bajamos por la cuesta de ganado hacia abajo, que realmente en esta época, la cuesta de ganado realmente iría de la Puerta de Rota hacia arriba, hasta el Cantillo de las Guardas, lo que hoy conocíamos como el Cantillo, su nombre era Cantillo de las Guardas o Guardias. Y la calle, lo que hoy día es la Cuesta Ganado, desde la Plaza de la Fuente Vieja hasta el Pradillo, eso era el Chorrillo, la calle del Chorrillo. Todavía hoy día, si tienen mucha curiosidad, en la esquina de Cuesta Ganado con la Plaza de la Salle, con el Pradillo, ahí en altura, en la Casa de los Pérez de Moreda, hay un rótulo pequeñito, se ha conservado, muy bonito, donde ahí aparece Calle del Chorrillo. Pues esta, que también se conoció como la Calle de San Roque, porque allí cerca estaba la ermita de San Roque. La verdad es que los nombres de calle, como no eran oficiales, pues depende siempre del que las nombraba. La calle de Fulanito, de Menganito, la calle de la Fuente, la calle de la Plaza, quien las nombraba. De ahí que haya calles que cuentan con 5 o 6 nombres. La calle de Santiago se llamó también del jurado Miguel Vicente, del regidor Sánchez Cordero, de San Agustín, de Santiago, en fin, llegó a tener 5, de
de Juan Otáñez llegó a tener 5 o 6 nombres, por eso digo que dependía siempre de quién las nombrase. Como decía, cuando bajamos por la calle del Chorrillo hacia la ribera, se produce una transformación grande. Sanlúcar deja de ser un pueblo de campesinos para convertirse en una ciudad portuaria y mercantil, rebosante de nervio y vitalidad. Son muchos los mesones y bodegones que se levantan en sus aceras. Por ejemplo, el Mesón del Agua, el Mesón de Ledesma, el de Juan Boscán, el de Fernando de Rosas, etc. Y muy cerca también estaba la Mancebía, las casas de las mujeres públicas. En la callejuela, que del Chorrillo, de esta Cuesta Ganao, iba a la iglesia de San Juan, lo que hoy día conocemos como la calle de San Miguel o el Callejón del Cuerno. Ahí, después de que en 1624 fuesen prohibidas las mancebías por Felipe IV y se cerraron las que el duque tenía en la calle Curtiduría, que está también en la Cuesta de Ganao, Curtiduría o Tenería, se cerraron esas mancebías y, claro, volvieron a brotar y surgieron un poquitín más abajo, en el Callejón del Cuerno, ya totalmente ilegal. En este Callejón del Cuerno se podía visitar la casa de María Hernández, la Barbuda, o la de María Magdalena. También en la calle del Chorrillo encontramos a uno de los primeros estanqueros del tabaco. Yo diría que el primero, el portugués Antonio de Acosta, que luego se ennobleció, se le concedió el título, se le concedió hidalguía. Y muy cerca del Chorrillo se abría paso a la calle Baños. También me detengo un poquito en esta calle porque es muy interesante su historia. Que en el padrón no aparece como calle Baños, sino como la calle de Madre de Dios, del convento de Madre de Dios. Y también recibió, en esta misma fecha, incluso a principios del siglo XVII, sigue recibiendo esta denominación, un nombre tan interesante como el de calle de la Sinagoga. Sinagoga, alusión clarísima a la existencia de una judería en Sanlúcar en el siglo XV. Calle de la judería o de la sinagoga. Hoy día se llama Baños y el origen de este nombre, Baños, esto ha sido también un descubrimiento gracias a este padrón, está en unos baños que se hallaban a la bajada de la cuesta de Almonte y cuya razón de ser de estos baños, los había viejos y nuevos, hay que poner en relación con los muchos mesones que había en la calle del Chorrillo, la existencia de estos baños, y de ahí el nombre actual. No tiene nada que ver con que fuera el paseo, el itinerario que seguía la infanta para tomar los baños en verano, no, se refiere a estos baños que desde finales del siglo XVI se situaban bajando la cuesta de Almonte, en la calle de la Sinagoga. El quinto día estuvo dedicado al barrio de La Balsa y la plaza del Pradillo de San Juan, barrio poblado en su gran mayoría por hombres de la mar o marineros y muchos pilotos de la barra, bastantes pilotos. El barrio de La Balsa era principalmente lo que hoy día conocemos como la Divina Pastora, aunque también en el siglo XVII se conoció como la calle del Buen Viaje. Pues era la calle que llevaba a la ermita de este nombre, sobre esta ermita del Buen Viaje, en 1634, el octavo duque don Manuel construyó el convento de Capuchinos. Esta es una calle, esta del barrio de La Balsa, una de las calles con más vecinos de Sanlúcar. Yo diría la que más, si no recuerdo mal, porque claro, es Divina Pastora y también lo que conocemos como Mazacote. El sexto día se limitaron a recorrer y contar los vecinos de dos calles, la de San Juan y la de la Pescadería. Como en el día anterior, sigue siendo muy importante la presencia de hombres de la mar, especialmente en esta última, claro, en la calle Pescadería. En la calle de San Juan se advierte una mayor diversificación profesional. Junto a población marinera hay también muchos navegantes y comienza a ser importante la presencia de mercaderes, sastres, carpinteros y zapateros. No podemos dejar de mencionar a un importante vecino de la calle de San Juan, la antigua calle de la Jabonería, como es el cónsul de la nación francesa o bretona, Adrien Le Borgne.
Y hasta ahora yo he visto ya a lo largo de la historia de San Lucas 3 jabonerías, 3 almonas. La primera fue esta, en la calle de San Juan. Luego hubo otra en San Nicolás, propiedad de un sevillano genovés, Miguel Ángel Norri, que finalmente vendió al duque y se convirtió en la casa o corral del duque en San Nicolás. Y por último, la que todos conocemos, la Casa de la Almona, ya del siglo XVIII. En la calle Pescadería, donde evidentemente se hallaba la pescadería, se conserva el nombre de esta calle, es la prolongación de Benito Pérez Galdós hacia la playa. Nos encontramos con varios tratantes y vendedores de pescado. Un vecino de esta calle, esto es interesante este dato, es Juan de Moreda, o Moreda, hijo de Marcos de Moreda, hombres de la mar, dueños de barcos, que está en el origen de los Pérez de Moreda, conocida familia sanluqueña de cargadores de Indias en el siglo XVIII. También conocida esta casa como la Casa de Manjón, la que se sitúa en el Pradillo. Es una casa de cargadores de Indias de los Pérez de Moreda. Y yo diría que el origen de esta familia está en estos hombres de la mar, Juan de Moreda. El séptimo día, los tres, el representante del rey, el del duque y el secretario, hicieron recuento de todos los vecinos de la calle de la Plata y la de los Sastres, desde Madre de Dios a la Plazuela de la Trinidad. De marcada vocación marinera, la calle de la Plata presenta un gran número de vecinos, hombres de la mar, pescadores y taberneros, muchos taberneros. Muy distinta es la composición social y profesional de la de los Sastres, donde aparecen ya mercadores, hidalgos, navegantes, escribanos y, por supuesto, sastres. No hay una calle de Sanlúcar donde no hubiera un sastre. Hay muchísimos sastres, más de 90, pero especialmente se concentran en esta calle, actual calle Torno, la calle de los Sastres. El nombre de la calle de la Plata puede tener su origen no en orfebres, en plateros, solamente he visto un platero en esa calle, que tenía muchos vecinos. Más bien, creo que podría tener su origen en un conocido mesón llamado el Mesón de Juana de la Plata, y pudo estar situado precisamente en esta calle, que en esos momentos era Banda de la Playa. Si tuviera que nombrar a un vecino de esta calle de la Plata, nombraría a un gitano, Juan Fernández Herrero. La mayor parte de los herreros son gitanos, que en 1642, lo pongo como ejemplo para que lo vean ustedes, compró al capitán Melchor de los Reyes, que también está en el padrón, este capitán. Hay muchos capitanes que se dedican a la venta de esclavos. Pues compró este capitán Melchor de los Reyes una esclava mulata de 34 años llamada María, por 800 reales. Y no es el único caso de un herrero comprando una esclava. Hay también otro. Como he dicho, en el año en que se hace el padrón, hay en Sanlúcar censados más de 90 sastres, que se concentran en su mayor parte en esta calle de los Sastres, Torno, que comunicaba con el que todos conocemos como el Callejón de los Sastres, comunicaba con este callejón. En la octava jornada entramos de lleno en la Sanlúcar de los mercaderes, tenderos, taberneros, hostalajeros y arrieros. Los hostalajeros u hostaleros son vecinos que tenían casas de huéspedes y se dedicaban a dar hospedaje, hostalajero. El sector predominante en esta zona es el terciario. Son los dominios del comercio, el transporte y la hostelería. La calle de los Bretones, haciendo honor a su nombre, ofrece un elevado porcentaje de población francesa, más de la mitad, y en su mayor parte mercaderes. En esta calle nos encontramos con un portugués, Antonio Noble, de oficio balonero, el encargado de las balonas del duque, el cuello de moda en estos años. Cobraba £1 por día. Le tenía siempre preparado siempre al duque su balona, que era una especie de cuello con sus encajes, cuadrado, blanco, muy mono. Otro tanto se puede decir de la paralela a la de los Bretones, es decir, la calle de los Pajaritos, la Trascuesta,
que me intrigó siempre saber por qué eso de la calle de los pajaritos a la Trascuesta, hasta que descubrí que hay un francés llamado Carlos Noel que tiene una tienda de pajaritos. Pues este señor, su tienda es la que dio nombre a esta calle. Duró poco tiempo, ¿no? Porque también se conoció esta calle de la Trascuesta como calle de Juan Caballero. Y curiosamente, mucho más importante la calle de Bertona que la Trascuesta, lo contrario de lo que pasa hoy. Como no podía ser de otra manera, en la plaza principal de la ciudad, la plaza de abajo o de la Ribera, la del Cabildo, se desarrollaba una intensa y vibrante actividad comercial. En ella habitan y tienen sus tiendas y establecimientos un buen número de mercaderes, tenderos, roperos, plateros, espaderos, taberneros, muchas tabernas y jugueteros, los encargados, los sastres que hacían los jubones. Era el mercado principal de la ciudad. Y como en la plaza de arriba tampoco faltan los libreros, ¿eh? Hay un tal Diego de Rivera que era el encargado por el duque de confeccionar los libros para la contaduría del duque, los libros para las almadrabas, los libros para las rentas, los libros manuales, etcétera, etcétera. El noveno día, en este día, partiendo de la isleta o manzana de los Tartaneros, sitúense en la calle Tartaneros porque se conserva el nombre de esta manzana o isleta de los Tartaneros, que se situaba la manzana entre el convento de la Victoria y la aduana. Pues partiendo de esta manzana Tartaneros, describieron los empadronadores un gran cuadrilátero cuyos lados serían la calle de la Bolsa, la de Santana con Benegil y Diego Benítez, la calle de Regina y la de Muleros. En el centro quedaba la calle Ancha. Lo que más llama la atención de los vecinos que vivían en las calles situadas entre el convento de la Victoria y la aduana, casi frente por frente de la plaza de la Ribera, es que una gran mayoría de ellos habitaban en las casas tiendas que el duque de Medina Sidonia poseía en esta manzana. Tenía 18 casas tiendas. Todas se hicieron en un principio para que sirviesen para hospedar a los patronos de tartanas y luego ya indistintamente se alquilaban, se arrendaban a cualquier vecino. Pero en un principio estuvieron pensadas las 18 tiendas para los patronos de tartanas, que todos los años aparecían por Sanlúcar por primavera. Y todos tenían estos tartaneros apellidos que no eran sanluqueños, venían de fuera. Algunos de estos vecinos de esta zona, de la manzana de los Tartaneros, trabajaban en la aduana, cuya trasera, la parte trasera de la aduana, daba al comienzo de la calle Bolsa. Una característica común a todos los oficios y profesiones es que muchos de sus empleados solían vivir cerca del lugar de trabajo, como por ejemplo los cortadores cerca de la carnicería, como los capellanes y músicos, todos también cerca del santuario de la Caridad. En todos los lugares cercanos a la playa, zona de carga y descarga de mercancías, vivían borriqueros y arrieros, los grandes transportistas de la época, junto con los carreteros y los barqueros. Sorprende el gran número de alquiladores de mulas o muleros que vivían en la calle de Juan Roz, que también desembocaba en la mar. Es la calle que hoy día conocemos como Cristóbal Colón y que los antiguos de Sanlúcar, las personas mayores, aún llaman calle de muleros. Y estos muleros precisamente remiten a estos alquiladores de mulas, que eran también mesoneros. De ahí el nombre de esta calle también ha pasado lo mismo. Es una pena que esta calle ha perdido esta denominación muleros, porque decir muleros es hacer un poco la historia de la ciudad, partiendo de estos alquiladores de mulas, que tenían varios mesones en esta calle. El transporte entre la playa y la ciudad era incesante. Realmente la actividad comercial y portuaria de la ciudad de Sanlúcar no se desarrollaba tanto en el conocido puerto de Bonanza o Zanfanejos, antiguo puerto de Barrameda, como en la playa situada frente al barrio de la Ribera, frente a la plaza del Cabildo. No en vano, las oficinas de la aduana del duque se ubicaban frente a la misma playa de la Ribera, junto a un embarcadero. Bonanza servía de fondeadero a los navíos que por su gran calado no podían arribar a la playa. Los protagonistas de toda esta rica actividad comercial, los mercaderes,
tienen su lugar de residencia y sus almacenes, en su mayor parte almacenes de madera y bodegas con muchas botas de vino, muy cerca de la banda de la playa, en la calle llamada de la Bolsa de los Flamencos, que es un nombre exacto y completo. Bolsa de los Flamencos. Es una pena que aquí se haya perdido la segunda parte, esto de los flamencos, donde residen comerciantes de todas procedencias, flamencos, portugueses, holandeses, alemanes, ingleses, franceses, irlandeses, especialmente flamencos, que realmente después de la portuguesa era la comunidad, la nación más numerosa en Sanlúcar, junto con estos portugueses y con los bretones franceses, por supuesto. Puede decirse que esta de la Bolsa era la calle más cosmopolita y rica de la ciudad de Sanlúcar, cuya prestancia y señorío se ha logrado transmitir a lo largo de los siglos. El mismo ambiente de mercaderes encontramos en las cercanas calles de Benegil, situada junto a la calle Mar, y Diego Benítez, una paralela que también desemboca en la calle Mar junto a Santo Domingo. En esta calle Diego Benítez hay incluso algo muy llamativo, un flamenco llamado Pedro Love, que vende cerveza, una bebida realmente extraña en la Sanlúcar del 600. La verdad es que también había una renta del Duque, que era la renta de la cerveza y del vino del Rin, curiosísimo. Esta calle Benegil, con este nombre tan curioso, Benegil, lleva el nombre de uno de los vecinos de la calle que aparece en el padrón, el del cónsul inglés, don Francisco Benefil, y de Benefil, Benegil. Y la calle de Diego Benítez, que así de pronto Diego Benítez no nos dice nada, pues se trata ni más ni menos que la calle del capitán don Diego Benítez de Carvajal, un señor muy importante en Sanlúcar, capitán, suele todas las primaveras viaja a Zara de los Atunes, es un gran comprador de atún y un gran arrendador de rentas del Duque y un gran comprador y vendedor de esclavos también. La principal vía pública de la ciudad, la calle Ancha, ofrece una gran diversidad de profesiones, ahí había de todo, pero de entre todas ellas sobresalen los zapateros. Había incluso una manzana llamada la manzana o isla de los zapateros, situada junto a la chanca del Duque. Había también, por supuesto, pues, un buen número de carpinteros, tenderos, mercaderes, espaderos, mesoneros, taberneros, navegantes, barberos, cirujanos, boticarios, pasteleros, etcétera, etcétera. Entre los mesones, que bautizaron la calle Ancha de los Mesones, que es un nombre completo también, que es una pena que se haya perdido lo de los mesones, Pues entre estos mesones se pueden nombrar el mesón de los gigantes, el mesón del tesorero del Duque, Pedro de Baeza, el de Alonso Dávila, que ya vivía allí en la calle Descalzas, el de otro criado del Duque, el de don Luis Niño Sotelo, que tenía su mesón en la esquina de calle Cervantes con la calle Ancha, donde hoy día está la tienda de Orange. Pues ahí estuvo el mesón de don Luis Niño Sotelo, el de Juan Mateos, otro que tiene un nombre muy bonito, el mesón de la Espada, el mesón de San Pedro, había muchísimos mesones. Y aunque no estaba en la calle Ancha, no puedo dejar de nombrar un mesón que se llamaba Román, en la calle de los Bodegones, la que hoy día conocemos como Don Román. Conserva pues esta calle, curiosamente, Don Román hace alusión a ese mesón Román. También otro descubrimiento que hemos hecho gracias a este padrón de 1647. 10º día, ya voy por el 10º, solamente quedan 2 más, son 12. Estoy abusando un poquito de su paciencia, espero que me sepan perdonar. Pero es una pena ahora no nombrar una serie de calles, no quiero ahora marginar a unas cuantas calles, unos cuantos barrios. Tras descansar 2 días, el domingo 23 y el lunes 24, festividad de San Juan, pues los empadronadores retomaron su labor el 25 de junio, tomando como punto de partida la transversal del Carril Viejo de San Diego, hicieron 4 calles paralelas hacia San Nicolás, la de la Alcoba, la de San Francisco, que es la actual Fariñas, San Francisco, luego la prolongación, luego en San Nicolás sí es San Francisco, pero la parte de Fariña también era San Francisco. La de Santo Domingo y la calle Nueva, que no era sino también la prolongación de la Bolsa,
La bolsa se dividía en 3 tramos. El primero era la bolsa de los flamencos, el segundo la calle nueva de la bolsa y el tercero, el último tramo que desembocaba ya en los arenales, en el campo, pues se llamaba de la bolsa al campo o la calle de Felipe Díaz, como aparece en el padrón, que fue un importante tratante y mercader de madera, Felipe Díaz. Allí se construyó su casa y tenía sus almacenes. Una nota común a todas ellas, a todas estas calles que he nombrado, es el gran número de navegantes y capitanes pilotos de la carrera de Indias. Incluso en la iglesia de San Nicolás tuvieron una cofradía, la cofradía de los navegantes. Pues es curiosísimo ver la cantidad de navegantes, capitanes, pilotos de la carrera de Indias, no pilotos de la barra. Estos son de la carrera de Indias. Aunque hay navegantes y marinos en todas las calles del Barrio Bajo, en ninguna otra parte se produce una concentración tan elevada de representantes de estas profesiones, vinculadas al comercio con América. Es la Sanlúcar más indiana o americana. En la calle de Santo Domingo, quiero destacar que nos podemos encontrar con un vecino, un pintor, Pedro Reinel, autor del hermosísimo, bellísimo cuadro de la resurrección de Cristo, que se encuentra, lo pueden ver en el Santuario de la Caridad. Y tampoco puedo dejar en el tintero, dejar de mencionar al platero alemán, también aparece en el padrón, Andrés Oltofayas, el apellido es rarísimo, que labró el magnífico frontal de plata del altar mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de la O, que vivía en la calle Nueva, en la prolongación de la Bolsa. Y ya en las calles del Ángel, que se llamaba del Rosario, y Nueva, la proximidad a la calle Bolsa y a la playa, teatro de las operaciones mercantiles y portuarias, se nota en la presencia de, otra vez, muchos mercaderes y muchos borriqueros, muchísimos. Destacamos también la presencia en esta zona del oficio de los hileros de hilos, hileros o rederos, lo que inevitablemente nos lleva a pensar en una plazoleta que hoy día lleva por nombre Playilla de la Red, en esa zona, Playilla de la Red. En el 11º día, penúltimo, destacaría aquí la calle de la Aguardentería, que es la actual calle Mar, Aguardentería, donde tenía su tienda de alguacil de aguardientes un flamenco, Melchor Bernardo. También su hermano Enrique Bernardo se dedicaba también a vender aguardiente. Es interesante señalar que un siglo más tarde, al final de esta calle, otro extranjero, Bernardo Falón, levantaría una fábrica de aguardientes, situada al comienzo del paseo que todos conocemos como Cerro Falón. Aquí, afortunadamente, se recuperó el nombre de la calle, su antiguo nombre, Cerro Falón, pero más bien por móviles políticos, no culturales. La última jornada, y ya voy terminando, estuvo dedicada al barrio de San Nicolás o de los gallegos, que para nada tiene que ver con gente, vecinos que lo hubiesen fundado gente venida de Galicia, no, sino con una familia llamada gallegos, que se puede también ver en el padrón. Hay 4 o 5 vecinos apellidados gallegos. Pues recorrieron en este barrio de San Nicolás calles como la calle de San Nicolás o Tejada, que también se llamaba así. ¿Por qué Tejada? Pues es el apellido de 2 importantes criados del duque, que trabajaban en la aduana y tenían su domicilio en esta calle. Uno era el padrón de la barqueta de la aduana, la barqueta con la cual se inspeccionaba este señor, este patrón o Arráez, inspeccionaba todos los barcos que había en el puerto de Bonanza. Para eso servía la barqueta de la aduana. Y el otro, Tejada, pues era Bartolomé Sánchez Tejada. Ambos eran parientes. Este último era el guarda mayor de la aduana del duque. Y dieron nombre a esta calle Tejada, que todavía hay algunos que la conocen como Tejada, es San Nicolás. Se hace también la calle de la Verónica, nombre muy bonito, o de Guía, también llamada de Guía, porque de esta calle salía a los arenales de Guía, de ya en el pago de Guía o bajo de Guía.
que hoy día se llama calle Pirrado. También hemos descubierto que esta calle Pirrado es un vecino que vivió en el siglo XVIII, Fernández Pirrado, que terminó dando nombre a esta calle, el Pirrao, en el barrio de San Nicolás, pero que tuvo nombres también tan interesantes como la Verónica o Guía. La población del barrio estaba compuesta principalmente por hombres de la mar, trabajadores del campo y navegantes. Destaca también la presencia de muchos panaderos, ¿sí? Es algo muy curioso, especialmente en la calle Sargenta. Ahí hay 5 o 6 panaderos. También encontramos en este barrio de San Nicolás varios tejeros y horneros, dada la existencia de hornos y tejares al final de las calles Barrameda y San Francisco, junto al barranco de la Huerta de Montesión, en donde hoy día está la Plaza de Toros, en cuyas cuevas el 8º duque, don Manuel, mantenía a 4 o 5 ermitaños. También queremos señalar, como ha señalado el profesor Romero Tallafigo, la presencia de salineros. Hay cerca de 10 salineros en este barrio de San Nicolás. Y conforme nos acercamos a la zona de los arenales de la playa, los arenales de Guía, pues va aumentando la cifra de marineros, pescadores y especialmente borriqueros, muchos borriqueros. En fin, ya no les canso más. Todo esto ha sido un botón de muestra, un botón de muestra grueso, de lo que ustedes, o varios botones de muestra, de lo que ustedes pueden encontrar en este libro, los vecinos, las calles y los oficios de Sanlúcar de Barrameda a mediados del 600. Yo les agradezco sobremanera que me hayan acompañado en la presentación de un libro que yo, como sanluqueño que soy, pues he hecho con mucho cariño y he disfrutado al máximo, descubriendo nombres de calles e identificando vecinos del padrón. Insisto que lo que más valor da a este libro es el mismo padrón, ese padrón de 1647, que se ha transcrito entero, con todos los vecinos, antepasados nuestros, que vivían en esta ciudad en un año clave de su historia, el de la incorporación. Un documento único, excepcional, en la riquísima historia de Sanlúcar. Cuanto mejor la conocemos, más nos asombramos de su pasado. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tras este exhaustivo recorrido por la Sanlúcar de 1647, yo creo que seguramente ustedes habrán reconocido a muchas de esas calles, muchos de esos apellidos que algunos todavía perviven. Y bueno, si desean hacer alguna pregunta, por supuesto, el duque que seguramente querrá también decir algo, pero está abierto ese micrófono para que preguntéis y seguramente Antonio estará contentísimo de contestaros. Procuraré. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Que la corona llevaba ya tiempo intentando quedarse con el puerto de Sanlúcar. Yo creo que desde Fernando el Católico. Sí. Fernando el Católico, que se quedó con el puerto de Cartagena, que era de la Marquesa de los Vélez, que también desplazó al duque de Arcos de Cádiz, y que, bueno, pues por circunstancias históricas, yo creo que, si tú estarás de acuerdo, con la buena relación que hubo, la buena sintonía de la casa, especialmente desde también has estudiado los puntos sexto, séptimo, octavo duque, la relación que hubo entre los mayores, retrasó, yo creo que la incorporación a la corona de Sanlúcar, ¿no? ¿Hasta qué punto? Yo sigo lo que dijo mi madre en mi historia de una conjura. Yo considero que el duque no tuvo una
participación activa en el intento de sublevación, que por otra parte desde el punto de vista político era una locura. Y es verdad que toda la nobleza estaba enfadada con Olivares. Quevedo y Medinaceli habían sido desterrados a Valladolid. Medinaceli por la mujer a Quevedo, al que se le había acusado de ser agente francés. Entonces, ¿hasta qué punto tú, considerando que esto fue un pretexto para quedarse con Sanlúcar, hasta qué punto tú consideras que el libro de mi madre, Historia de una conjura, es un libro fundamentado, documentado, que viene a demostrar un poco una trayectoria, porque nada más subir al poder Felipe IV, organiza la cacería del coto con el fin declarado en el Gran Memorial de esquilmar económicamente a la casa, que estuvieron aquí viviendo de la hospitalidad del duque muchos miles de personas durante mucho tiempo. Esa era la pregunta. Y la segunda cuestión, ya un poco más técnica, era en la playa donde estaban los... Pues el otro día tuve ocasión de las jornadas de los prácticos que se celebra aquí en Sanlúcar. ¿Dónde estaban ubicados los prácticos? Principalmente en la zona del Chorrillo, Pradillo de San Juan, Chorrillo, San Juan, toda esa zona. Sí. Ahí principalmente se sitúan ahí, cerca de la Mancebía. Y verdaderamente Bonanza se dedicaba a los navíos de gran tonelaje, porque después del asalto de Drake en Cádiz, todo el tema del abastecimiento de la Armada Invencible de Lisboa se organiza desde Bonanza, donde están ubicados los galeones y donde controlaba el tema Guevara, que fue el jefe de todo ese equipo de proveedores de la Armada con el que colaboró también el duque de Medina Sidonia, y que seguramente de ese contacto nació una posible relación con Cervantes, que era uno de los agentes de Guevara. Pues nada más que felicitarte, porque realmente la edición es extraordinaria. Yo creo que este libro es fundamental para la historia de Sanlúcar, y bueno, alegrarme de que el archivo pues haya servido para darle voz a esta historia. Y nada más, muy buenas noches a todos, encantado de saludarles, y bueno, pues un aplauso para... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, son varias cuestiones, a ver si memorizo todas ellas. Empezaré con el tema de la conjura, y ahí yo diría que nadie mejor que su madre, que la 22ª duquesa de Medina Sidonia, para conocer directamente, y nunca mejor dicho, en vivo y en directo, con la documentación que manejaba, todo el archivo de los duques de Medina Sidonia, pues conoció mejor que cualquier otro historiador el tema de la conjura. Fue una obra muy polémica en su momento, lo sigue siendo, muy cuestionada también por los grandes historiadores como por ejemplo Domínguez Ortiz, John Elliot, pero yo considero que no hubo tal conjura en tanto en cuanto el duque tuviese un protagonismo principal. En todo caso, el principal instigador creo que fue el marqués de Ayamonte, que ya hemos dicho que murió en 1651, que pagó con su vida esta participación en la conjura, que su primo, el 9º duque, este que figura aquí, don Gaspar Pérez de Guzmán, pudo flirtear un tanto con su cuñado, con el marqués de Ayamonte, y que esa conjura, conspiración, estuviese dirigida, no creo yo que estuviese dirigida hacia el rey, sino contra el conde duque, contra la tiranía, el despotismo del conde duque, también por el tema de los impuestos, que la nobleza estaba asfixiada, como el pueblo, de tantos impuestos. Pero de todas maneras, creo eso, que el rey supo usar sabiamente esa participación, ese flirteo del 9º duque, que yo sinceramente considero que cometió varias o muchas torpezas en este tema de esta conspiración. Aprovechó esa participación para arrebatar al duque la joya de la corona, digamos, del Estado, Sanlúcar de Barrameda, que el tema de Sanlúcar como posesión
capital de los estados de Medinasidonia, con un puerto tan importante como tenía, que dejaba tanto dinero, con esa aduana, con ese almojarifazgo, que junto con las dos almadrabas era la principal fuente de ingresos de recursos de la casa, pues supo aprovecharlo sabiamente para arrebatarle. El tema de ese tira y afloja entre la corona y la casa ducal se arrastra ya desde el siglo XIV. Ya con Pedro I, ya hay problemas con el almojarifazgo de Sanlúcar, con la aduana. La corona siempre se escudaba en los almojarifes de Sevilla, siempre están enfrentados los almojarifes de Sevilla queriendo cobrar aquí los impuestos con los del duque, con los de Sanlúcar. Este pleito entre los almojarifes del duque y los de la corona, que son los de Sevilla, del puerto de Sevilla, pues realmente es que duró durante casi toda la historia de la casa, desde los tiempos de Pedro I, luego con Fernando el Católico se acentúa muchísimo, ahí hay un pleito. En el dorso del privilegio rodado de la concesión del puerto aparecen anotaciones, ahí se ve la vida del privilegio. Privilegio rodado de Sanlúcar llega hasta la Gaceta de Madrid, que es el BOE oficial del Estado. En 1881 termina el pleito con la Casa de Medinasidonia. Sí, porque yo le mandé un trabajo a Luis de Parejo, que viera cómo el privilegio rodado, la vida que tiene el privilegio, no solamente el momento que yo estudié, el de la producción, sino cómo ha sido interpretado. Y lo que tú decías de Fernando el Católico, Puerto Real. ¿Por qué creó Puerto Real? El puerto de Santa María de los Medinaceli, el de Sanlúcar de los Medinasidonia, el de Cádiz del Marqués de Cádiz, ¿no era? Y dijo, pues voy a fundar Puerto Real, porque Puerto Real nació con los Reyes Católicos, no tiene la antigüedad que tiene Sanlúcar ni que tiene otros puertos. Sí. Una pregunta más que os hago. ¿Qué población tenía Sanlúcar en el tiempo del privilegio? ¿Creéis vosotros? Bueno, para un estudio largo. ¿Era un lugar donde había solo unas cuantas casas de pescadores o había una población ya más estructurada? ¿Quién conteste primero? A tú. Y yo después añado alguna cosa. Sí, es el protagonista hoy. Según el cronista Barrantes Maldonado, para destacar la labor de Guzmán el Bueno, el papel como fundador de Sanlúcar, que realmente es el fundador de la villa, la muralla, hace las murallas, la villa con sus puertas de entrada, trae población, trae muchos pobladores. Según Barrantes Maldonado, la zona estaba despoblada. Totalmente absurdo que la zona estuviera despoblada, porque además cuando se concede el privilegio de donación de Sanlúcar, ese 13 de octubre de 1297, por Fernando IV en Toro, recompensando pues esa defensa de Tarifa, en ese privilegio se menciona ya lo que le está concediendo la villa de Sanlúcar. No es un lugar, le da la categoría de villa. Villa es mucho más que un lugar ya poblado. Y además durante el reinado de Sancho IV, aquí existía ya un núcleo de población en torno a ese castillo de las 7 torres. Aquí Barrantes Maldonado quiso engrandecer la obra del primer Guzmán, de Guzmán el Bueno, y dijo que toda esta zona, no solamente Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota, era una zona despoblada, pero aquí ya existía un importante núcleo de población y tenemos noticias de clérigos en los años de 1280 y tanto, hay ya aquí clérigos en Sanlúcar. Y yo como comentario, yo siempre me he planteado por qué el barrio bajo, yo que he nacido en el barrio bajo, con lo bien que se está en el barrio bajo, ¿por qué estaba despoblado hasta 1492 con el duque don Enrique? Es que hubo un tsunami en Sanlúcar y la gente le tenía pánico a hacer una casa en el barrio bajo. Porque claro, es que no tenemos memoria de los terremotos y de todas estas cosas, hay poca memoria. Pues no tenemos actas capitulares. Pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué Sanlúcar está en una muralla, que la muralla tiene lo de villa, lo que tú dices, ¿verdad? Porque viendo las antiguas murallas aquí en el barrio alto, no podían haber tantos habitantes, pero aquí una zona tectónica, por lo visto, de subidas del nivel del mar, de bajadas del nivel del mar, y, por ejemplo, cuando el terremoto de Lisboa, que fue un tsunami, el 1 de noviembre, ahora se va a celebrar, que es un día de los difuntos, que tiembla el mar, y resulta que toda la gente del barrio bajo corriendo por el carril, y por el carril de Los Ángeles, y por la cuesta de los Bretos, corriendo porque Sanlúcar se inunda, y en Cádiz el mar entra por una calle y sale por otra.
Eso fue el tsunami de Lisboa, que fue un gran golpe, como para nosotros ha sido la pandemia ahora, que nos creíamos que podíamos con toda la salud y que eso de los confinamientos era imposible. De pronto la sociedad ve que depende de un maremoto. Entonces, yo a veces he pensado, Antonio, siempre me he preguntado por qué tardó tanto en poblarse el barrio. Porque está, es verdad, América, pero yo usted y el comercio con Bretaña, con todo el norte de Europa, lo importante que eran los productos mediterráneos que llegasen allí donde no saben lo que es el aceite, donde no saben lo que es el vino, la uva buena, donde no saben qué es el trigo de aquí del Mediterráneo. Siempre me ha impresionado a mí el despoblamiento del barrio bajo y que empezara con Enrique II. Es que se había perdido, hubo un tsunami aquí. Bueno, desde el punto de vista arqueológico sí hay pruebas de que hubo un tsunami en Algaida. En la Algaida. Sí. Desde el punto de vista arqueológico, claro, no lo tenemos documental hasta 1755, Sí, por eso pero anterior sí, y además hay evidencias. Y la población. El drenaje del río concentró las aguas del Guadalquivir y antes llegaban mucho. Hay estudios geológicos en la obra que esto Rubiales, Javier Rubiales. Javier Rubiales lo Expertos estudió. en geología, estudiar a Sanlúcar desde el punto de vista geológico es interesante, o sea, la interdisciplinaridad, el estudio interdisciplinar es importante. Quería comentar que si hablamos del siglo XII aquí en Sanlúcar, hasta bien entrado el siglo XV, incluso el XVI, toda esta zona, no olvidemos que era zona de presa de esclavos por la piratería barbarísima del norte de África. Cervantes cayó, bueno, en fin, había mucho tipo de entrada de piratas. Esto, Hay muchos Antonio vecinos tiene muy cautivos, buenos datos de eso. Muchos vecinos cautivos. Que la despoblación Podía ser. de Es- miedo a ser secuestrado porque la esclavitud hasta el siglo XIX era legal en España. Pero hubo varias Está claro. Y aquí en Sanlúcar era algo, bueno, en Sanlúcar y en toda España, era algo normal. Como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Era normal. Velázquez tenía a Juan de Pareja, por ejemplo, que luego fue es decir, el tema de la seguridad, de los piratas, las incursiones, puede ser lo que usted estaba comentando. También el tema de la población de los arrabales dependía de los duques, que los vecinos pudieran dejar la zona amurallada, lo que era la villa, y poblar los arrabales. también, ¿verdad? Porque los duques de Medina Sidonia, en varias ocasiones he visto yo, que se definían como señores territoriales. Incluso eran los que tenían que conceder solares en el barrio bajo en el siglo XVII todavía para que la gente pudiera construir. No tener libertad en todo ese barrio tan grande para construir, no. Los solares los concede el duque y se dan las medidas, siempre en varas. ¿Sí? Y en el caso del arrabal de la Ribera de la Mar, en 1441 ya existe el Hospital de la Trinidad, con lo cual ya las aguas se habían retirado bastante. Sin embargo, hasta 1478 no concede el duque el privilegio de población de la ribera. Lo primero que se construyó fue una ermita, ese hospital, que tendría el permiso del duque. Me ha llamado la atención que ha dicho que el duque mantenía una serie de ermitaños que vivían como por la parte de San Nicolás, por allí detrás. Detrás de la plaza de toros, en la barranca. Porque siempre he sentido curiosidad de todas las ermitas que había en Sanlúcar y que han desaparecido y han quedado los nombres. Por ejemplo, Huerta la Ermita, allí había una. Luego la otra que está por detrás de la plaza de toros. Sí. Hay otra cupulita de esa que está metida dentro de una casa. El convento de San Francisco el Viejo, la que había del Calvario. Y había muchas ermitas que, claro, se han ido perdiendo y como también la toponimia se va perdiendo, que es realmente para la historia tan importante, y estoy de acuerdo con usted en eso, en que se cambien los nombres de las calles cada 2x3, porque se pierde el origen que tenemos. Pues sí, se recogen como 4 o 5 ermitaños
que vivían a cuerpo de rey, porque no les faltaba de nada. Yo en un principio me los imaginaba metidos en las cuevas, con harapos, cubiertos de harapos, sucios. Sin embargo, tienen una ración diaria, los 4 o 5 ermitaños, una ración diaria en la despensa de aquí de Palacio, que se les lleva allí, el duque los viste, los calza, no le falta de nada, hace obras en las cuevas incluso, con tejas, ladrillos, o sea que vivían estupendamente los ermitaños. Y en esa zona del barranco, detrás de la Plaza de Toro, Montesión, toda esa zona. Antonio, con respecto a lo que ha dicho Antonio de Cervantes, que Cervantes nos pone a los sanluqueños, como han visto ustedes, fatal. Yo creo que los sanluqueños lo hemos castigado dándole el nombre de la calle Cervantes a una de las calles que no cabe ni un coche. Entonces, es la calle peor que se le podía dar a Cervantes. Pero hay muchas así aquí. ¿Qué? Hay muchas calles así. Sí. Porque hay otra que se le dedicó a una maestra, doña Mariana, Sí. que esa calle no entra ni sale nadie. Claro. Es que yo he encontrado ya unos cuantos que los sigo incorporando, no los dejo. El siglo XIX fue el que empezó a dar nombres así de, por ejemplo, Isápera, lo que yo he hablado de cuando vi la televisión. Yo ya me quedé claro posmoderno, yo entonces era moderno, creía en el progreso, ahora ya soy posmoderno porque yo veo que la situación que hemos vivido con la pandemia me ha entrado en una sensación del movimiento cíclico de la historia, porque yo cuando era chiquillo creía que la historia iba progresando a medida que yo crecía en edad. Y ahora, sin embargo, yo creo que volvemos a esto. Pues si no hay más preguntas, damos por cerrado el acto y bueno, aquí están vendiendo los libros, que además es un libro muy ameno y donde se va a sacar muchísima información. Buenas noches a todos.